Siempre un placer estar con vosotros y compartir la palabra. Me ha gustado mucho también este inicio de oración antes de la reunión. Yo sé que no hay que medir las cosas por el número de oraciones, yo lo sé, pero probablemente en ese pequeño espacio habremos orado mucho más que en iglesias de 300 miembros en una reunión por la mañana. Así que creo que es muy importante la oración. Es una de las cosas que uno no deja de ir antes a la iglesia, uno deja de orar antes, ¿no? Porque es poderoso, es poder de Dios. Y es la forma en que nosotros nos relacionamos con el Padre y creo que es algo que no tenemos que descuidar y de hecho comentábamos de la armadura, ¿no? en Efesios, y una de las armas más poderosas es la palabra de Dios y la oración. Y también creo que es muy bonito el hecho de compartir también esas situaciones personales en la congregación que hemos escuchado, ¿no? Esas luchas, esas situaciones en las que nos encontramos en el día a día y cómo, bueno, a veces nos sentimos solos, pero Dios está con nosotros. Y eso es mejor que nada. Bueno, esta mañana a las 10 he ido a una misa. He ido a una misa para despedir, bueno, sí, es una reunión por un entierro de un familiar y es triste, ¿no? Porque al final yo creo que evidentemente la muerte nos afecta a todos, da igual si crees o no crees, es un hecho traumático, así, para el ser humano, es así, y por lo tanto eso es algo triste, independientemente de la fe que tengas. Pero claro, el hecho de ver personas que lo padecen y al mismo tiempo una sensación de estar allí y sobre todo la falta de esperanza, ¿no? Era como un... Bueno, pues nada, pues hay que seguir adelante y eso es ley de vida, pero no, es lo que digo siempre, no es ley de vida, es ley de muerte. Y en cambio, por eso digo, ¿no? Esta mañana he podido estar en la misa a las 10 y ahora estoy aquí y no nos damos cuenta hasta qué punto justamente es radicalmente opuesto. Esto no tiene que ver con ser católicos o evangélicos, sino tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay una esperanza profunda, y eso es lo que anunciamos, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió por nuestros pecados y ha resucitado, y somos resucitados juntamente con Él. Eso es tremendo, ¿no? Qué contraste tan grande entre la muerte sin esperanza y entre la muerte esperando en aquel que resucitó de los muertos. No tiene nada que ver. Y es lo que la Biblia nos dice. No lo decimos nosotros, es lo que la Biblia nos dice. Así que eso me hace maravillar. Bueno, vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 3. Hemos leído algo de Efesios el día de hoy y bueno, creo que es interesante que podamos acercarnos a esta carta de Pablo, Efesios capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Dice lo siguiente la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, que los gentiles, o paganos, en un sentido, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido a causa de la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
se me concedió esta gracia, a anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Bueno, ¿qué tal este texto? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribía esta carta? En la cárcel. Estaba encerrado. No sé si alguna vez os ha escrito alguien desde la cárcel, pero cuando alguien está en la cárcel, está claramente limitado. Es decir, por ejemplo, está limitado en su movilidad, tiene un espacio muy pequeño, cerrado, y no se puede mover. A menos que los guardias no le dejen salir un rato al día, no va a poder ir más allá de los metros que tiene la celda. Está limitado también, por ejemplo, en su intimidad, si tiene que compartir celda, y en muchos otros aspectos también. Está limitado también en limitaciones básicas, como puede ser el comer. Es decir, vas a comer, pero vas a comer cuando te toque comer, no cuando tú quieras comer, ni cuando tengas hambre. Entonces hay una limitación también que creo que es muy importante, aunque a veces no sea una limitación básica en sí misma, que es la limitación de comunicarse. Porque tú no vas a poder comunicarte con quien quieres y como quieres y cuando quieres. Entonces, que cuando uno está en estas situaciones, con quienes más desea comunicarse son con aquellas personas con las que tiene confianza. Pero aquí vas a ver limitado tus posibilidades. Entonces, en la cárcel obviamente no hay WhatsApps, no hay móviles, y a menos que alguien no te visite, probablemente la forma más habitual en la que tú puedes decidir cuándo comunicarte va a ser por carta. A nosotros tal vez no, pero hoy día cuando hablas de esto en algunas iglesias, el tema de escribir una carta suena raro a los más jóvenes, porque no están habituados a escribir cartas. No están habituados. ¿Qué quiere decir eso? Escribir una carta primero significa que te va a tomar un cierto tiempo. No puedes enviar audios ni nada, tienes que sentarte y tienes que escribir. Y la particularidad de cuando uno escribe una carta es cuando va escribiendo, uno va pensando. Entonces, cuando uno no tiene las redes sociales ni las plataformas de comunicación rápida y tal, y tiene que pensar mientras escribe, aparte de tomar tiempo, uno prescinde de aquellas palabras o expresiones vanas o contenidos que no tendrían mucho sentido, que están vacías. Cuando uno está en la cárcel, lo que va a escribir es lo que considera más importante. Y eso es lo que hace Pablo. Entonces, en las cartas, en la cárcel, son auténticas, no hay ese espacio para la superficialidad, y si tienes que decir algo, vas a seleccionar lo que realmente crees que los demás necesitan escuchar. Lo digo porque es importante poner en contexto a veces, cuando leemos una carta de Pablo, en este caso encerrado, en que nosotros podemos tener la tranquilidad que aquí Pablo, si nos está escribiendo, es para decirnos algo lo que considera más importante, ¿no? Como es en el caso de la iglesia de Éfeso, y nosotros porque formamos parte de la misma iglesia, aunque localmente no estemos en Éfeso, ¿no? Y hay una palabra que cuando lees este texto llama la atención. ¿Por qué? Porque se repite 3 veces. ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces? La palabra que se repite 3 veces en el texto que hemos leído es misterio. Y cuando lees el griego, bueno, ¿qué es el misterio? El misterio al final es un enigma, ¿no? Es algo que desconocemos y que cuando se revela
la verdad, el misterio desaparece. Ya conoces la verdad y ya no se deshizo el misterio. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y al texto original del griego, la palabra misterio es misterion, ¿no? Y la palabra misterión tiene una raíz griega, que es mieo, viene de aquí. Y mieo quiere decir iniciarse en algo reservado. Mieo. Nosotros acostumbrábamos hace muchos años a ir de vacaciones a la Costa Brava, a Pals, y yo era adolescente. Entonces mi padre, cuando llegamos un día, me hacía leer en las vacaciones, porque yo no... El tema de los estudios, como siempre he sido un poquito rebelde y me ha costado concentrarme y esas cosas, pues entonces siempre tenía deberes para verano. Y aparte de los deberes, mi padre no me dejaba bajar a la piscina cuando yo estaba en el balcón viendo a todos ahí hasta que hubiera leído, y ya ves tú, yo pienso ahora y digo, en fin, iba a decir qué tonto era, ¿no? Pero bueno, Y me dijo, cuando llegamos ahí al apartamento, me dijo: Daniel, ahora lo que quiero es que tú vayas a la papelería que hay abajo y elijas un libro de lectura para leer. El que quieras. Y entonces mi primer libro de lectura fue este, que se llama El misterio del fantasma verde, de Alfred Hitchcock y los tres investigadores, ¿no? A mí me gustaba y me ha gustado siempre las películas de misterio. Entonces, ¿por qué? Porque una de las... Y aquí en El fantasma ya podéis, aunque no sepáis de qué va, si no lo habéis leído, básicamente sí que podemos intuir que habrá un fantasma que es de color verde y que se aparece de vez en cuando, ¿no? ¿Y en qué consiste el libro? En que vamos a tener que ir leyendo para investigar y finalmente saber cuál es la verdad que se oculta detrás del fantasma verde, que es quién es la persona que hay detrás del fantasma verde, ¿no? Así que para saberlo tendremos que iniciarnos en la lectura para finalmente descubrir la verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por tanto, tenemos el apóstol Pablo en la cárcel intentando aprovechar al máximo una carta para explicarnos cosas que cree que son importantes, entre ellas un misterio. Y leíamos lo siguiente: Él me dio a conocer por revelación el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, que los paganos o gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, este es el misterio, que ahora, hablo de paganos porque el término es gentil, que es el no judío, pero para que se entienda también en el contexto actual, que eran los que no tenían la fe de la Escritura, ¿no? Ellos son coherederos ahora. ¿Cómo puede ser? Este es el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el enigma? Que hoy hemos escuchado algo también de esto en Colosenses. Que si antiguamente Dios, a través del Antiguo Testamento, es muy interesante, había escogido un pueblo físico con una señal del pacto física para llegar a una tierra física, cuando vas al Nuevo Testamento ocurre algo sorprendente, que es que ahora el pueblo de Dios es desvelado, que no tiene que ver con la herencia de sangre, y esto lo vemos por todos lados, pero incluso en Juan 1, quienes son los hijos, que no son ni sangre ni por herencia, sino por medio de la fe. No tiene que ver con sus apellidos, da igual cómo se llamen mis antepasados, no tienen que ver con un pasaporte. Tienen que ver con una circuncisión, con una marca que ya no es física,
que es la del corazón, por medio del Espíritu, para ir a una tierra que ya no es esta, sino es una nueva tierra que Dios ha determinado para que estemos siempre en su presencia. Y este es el gran misterio que se ha dado a conocer no únicamente a su pueblo en un sentido de nación física, sino también a los no judíos. Es inevitable que en algún momento nosotros sentamos, por las experiencias que vivimos, y yo pensaba también en la que he vivido esta mañana, ¿no? Que miremos a nuestro alrededor y digamos, ¿qué sentido tiene todo, ¿no? ¿Por qué vivimos para después morir? Hoy podía haber algo de esto en las personas, ¿no? Y no sé si te has dado cuenta, pero, y hablábamos hoy también, ¿no? Escuchábamos sobre pensamientos, sobre creencias, etc. Pero hay una cosa que se da mucho en nuestra cultura, y es que intentamos encontrar respuestas equitativas para todos. De alguna manera, también intentamos que haya verdad para todos los pensamientos, para todas las formas de pensar, para todas las religiones, ¿no? De alguna manera intentamos que, por eso en nuestra cultura decimos, bueno, es que todas las religiones tienen una parte de verdad, etc. ¿Por qué? Porque en el fondo no queremos ofender a nadie y porque queremos contentar a todo el mundo. Es decir, que buscamos de alguna manera estar en paz antes con las personas que con Dios. Y la Biblia nos enseña algo que es un poquito diferente. Las Escrituras nos enseñan que aquel Dios de quien sabíamos algo se ha dado a conocer de forma plena a todos, y eso es a judíos, a musulmanes, a budistas, agnósticos, ateos y cualquier forma de creencia, mediante Cristo. Mediante Él se ha dado a conocer. Es decir, que Dios es para todos, pero la forma en que se ha dado a conocer es mediante a su Hijo. Lo cual quiere decir que fuera de su Hijo no es posible conocer plenamente a Dios y ser reconciliado con Él. En octubre fuimos a Londres en un viaje relámpago y fuimos al aeropuerto de Gatwick, y es muy interesante porque uno llega ahí y ya cuando sale del avión pasa por lo que es el aeropuerto antes de salir a equipajes, y hay unas rampas, ¿no? Y hay una rampa que baja y ves dos cuadros enormes delante, como a varios metros. Vas por las por esas guías, ¿no?, automáticas, esperando, y ves al final dos cuadros enormes de Isabel II, pero enormes. Y conforme te vas acercando, y vas tirando con la maleta y tal, y te acercas más, y es muy interesante porque esos grandes cuadros de Isabel II, que tú veías su cara, pero perfectamente, cuando estás más cerca ves que esa cara está conformada de pequeñas fotitos. Todo es un mosaico enorme de fotos. Y en esas fotos que se ven viajes históricos, se ven actos públicos del Reino Unido, se ven imágenes de ciudadanos pasando vacaciones, pasando tiempo en familia, etc. Todos esos momentos conforman la cara y el rostro de Isabel II. Y creo que en nuestra cultura pensamos un poco así también. Es decir, que al final Dios está en todos los lados y todos nosotros conformamos a un Dios, ¿no? Por eso nos sentimos como cultura tan cómodos con la idea de el universo. ¿Habéis escuchado alguna vez, no? Esto es gracias al universo, no es todo como una imagen un poco... Pero luego vas a la Biblia y no es lo que dice. La Escritura no nos dice que nosotros formemos a Dios, sino que Dios nos formó a nosotros, conforme a su imagen, no al revés. Nosotros no hemos formado la imagen de Dios. Él nos conforma a nosotros conforme a su imagen. Y le podemos conocer únicamente a través de Cristo.
Entonces nosotros no vamos colocando las diferentes imágenes y luego vemos a Dios, sino que al revés, Él puede conformar los pedazos en los que está hecho tu mente y tu corazón para que de una vez puedas conocerle tal como Él es. Dios viene a nosotros a través de nuestro Hijo. Él es quien toma partida, Él es quien toma la acción para darse a conocer. Y el segundo punto que quería que viéramos también es cómo Dios se da a conocer, o cómo Dios da a conocer este misterio, ¿no? Imaginaos la caja, ¿no? Si yo os dijera, en esta caja hay algo que, cuidado, porque puede afectar a toda la humanidad. Si yo abro esta caja, puede afectar a todo el globo. ¿Qué pudiera ser? ¿Una bomba atómica? Pero no creo que quepa aquí. ¿O pudiera ser un virus que pudiera afectar, ¿no? Pero no es así, ¿no? Al final, esto es lo que tiene poder y lo que tiene autoridad y puede llegar a afectar realmente a todo el globo. A todo el globo. Y es para todos. ¿Qué dice Pablo que hemos leído? Dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, versículo 4, leyendo podréis comprender esto. El misterio de Dios se revela leyendo, podréis comprender el misterio de Cristo. Pero no tiene que ver únicamente con una capacidad intelectual que yo tengo a la hora de leer o de escuchar, para los que no pueden leer físicamente, ya creo que nos entendemos porque dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, que leyendo podemos comprender, pero sin la obra de Dios misma, a través de esta lectura, no podemos comprender. Se da a conocer por una acción del poder de Dios en nosotros. No hay otra manera posible. Aunque nosotros nos acerquemos intelectualmente, necesitaremos que sea Dios el que abra nuestros ojos para comprender el Evangelio. Mediante el poder de Dios, y por eso leemos, en Jesucristo, por medio del Evangelio, los gentiles también tienen parte en esta misma herencia, forman un mismo cuerpo y comparten una misma promesa. Y yo soy servidor de este Evangelio por el don de la gracia de Dios que me ha sido concedido con su acción poderosa. No por lo que yo soy, por eso dice que soy el último, soy el más pequeño, porque uno piensa, porque soy el más pequeño de todo el pueblo santo, dice Pablo, qué modestia. No es falsa modestia, es real, porque si yo quisiera engrandecerme por encima de los demás, lo último que haría sería predicar un mensaje que me lleva a la prisión. Es que no tiene sentido. Lo que Pablo dice es cierto. La falsa modestia no existe en un mensaje que para ser más grande tienes que ser el más pequeño. Que para ser el más grande tienes que servir a los demás. Que para ser el más grande tienes que entender que van primero los demás que tú mismo. En este mundo no funciona así el tema. Y solo hace falta escuchar algunos discursos que se oyen hoy día, ¿no?, en eventos y artísticos, etcétera, donde sacamos pecho. Yo soy libre de tomar, yo. Y Dios se revela como yo soy. Punto. Y nosotros estamos ocupando, intentando siempre, y es vergonzoso y es absurdo porque realmente Dios ha humillado nuestra doctrina, Dios la de nuestra cultura, porque morimos. Entonces decimos yo, sacando pecho y 4 días y ya está. Es imposible.
Es vergonzoso realmente sacar pecho cuando no tienes control ni siquiera de tu vida. Por eso a veces nos sorprende cómo el cuerpo humano lucha, ¿no? Claro que sí, claro que lucha. Es que Dios no creó al ser humano para morir. No, sino para vivir con Él. Ahora bien, si leemos hacia el final del texto que tenemos hoy, dice en el 12, gracias a Él tenemos plena libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Cristo. Y es paradójico, porque esta es la traducción plena libertad, ¿no? ¿De acuerdo? Depende de la traducción que usemos, pero la palabra es libertad. Y lo más paradójico y sorprendente es cómo alguien desde la prisión está diciendo que tiene plena libertad. Está menospreciando su situación de prisionero, diciendo que tiene libertad, porque esa libertad está por encima de todo, y es la libertad de acercarte a Dios, ¿cómo? Con confianza. Fíjate que cuando decíamos al inicio, ¿no? Cuando alguien está en la prisión, una de las cosas que anhela es comunicarse con aquellos con quienes tiene confianza. Y el conocimiento de Cristo te ha dado una cercanía diferente a la que tenías antes de haberle conocido. La de acercarnos a Dios como alguien que no solamente me conoce a mí porque sabe todas las cosas y por lo tanto Él conoce, sino que yo conozco también como alguien cercano. No hablamos de cualquiera. ¿Cuán difícil sería para nosotros reunirnos un rato con el rey, reunirnos un rato con el presidente del gobierno, un primer ministro? Probablemente, nadie de los que estamos aquí lo hará ningún día. Pudiera ser, pero si fuera, a lo mejor que tendríamos una audiencia de 10 minutos. ¿Cuántas cosas le vas a explicar en 10 minutos? ¿Qué dolores le vas a explicar en 10 minutos? ¿Qué situaciones familiares o qué luchas internas le vas a explicar en 10 minutos? ¿Te va a escuchar Él a ti en 10 minutos? Pero en cambio, a través de Jesús podemos acercarnos a Dios con confianza, como hijo a un padre, como padre que escucha cualquier día de la semana, cualquier momento. No importa dónde estés. Por eso decía al inicio, ¿no? El asunto de la oración también. Increíble. Es que el Evangelio es algo que eso es difícil. Yo le decía al Señor, venía con el coche y decía, es que me sobrepasa. ¿Pero por qué digo que me sobrepasa? Porque es tan difícil seguir viviendo en la vida normal, con tus luchas, etcétera, sabiendo que el Evangelio es tan glorioso que realmente te das cuenta de que al final, si estás un día en su presencia, será por Él, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho. Es que no, es Él, todo tiene que ver con Él, es su gloria, es su grandeza. Hay un texto que se encuentra en Romanos y en el capítulo 5, que a mí siempre la primera vez que fui iluminado, ¿no?, con este texto, siempre me llamó mucho la atención. Está en Romanos capítulo 5, es el versículo 10. Y es que es incomprensible, porque dice, claro, porque estamos hablando de que ahora tenemos confianza para acercarnos a Dios, pero ¿cuál era nuestro estado anterior? Que estábamos en conflicto con Dios. Ese es el estado natural del ser humano. Está en conflicto con Dios, porque no es aprobado por la ley de Dios. Entonces, cuando yo leía, ¿no?, el 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, ¿vale?, nuestro estado anterior, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y decía, pero un momento, ¿quién se reconcilia con alguien por la muerte del Hijo? Al revés.
Por la muerte de un hijo, vamos, o sea, el conflicto es monumental. No puedes reconciliarte por la muerte de un hijo con otro, es al revés. Pero es que es tremendo el Evangelio. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Claro. No te quepa ninguna duda. Es decir, a veces dudamos, pero dudamos por nuestra propia condición pecaminosa, no por lo que Él ha hecho, sino por nuestra propia condición. Que una y otra vez uno ve su corazón como es capaz de inclinarse y siguiendo inclinarse, pasen los años o no. Pero en Él tenemos paz, porque nos ha reconciliado a través de su Hijo. Es que es increíble. Entonces, es momento de gozarnos. Hay en el texto que hemos leído, ¿no? Hay una cosa que muchas veces pasa desapercibida y que se encuentra en el versículo 10 del de Efesios, ¿eh? Hablamos de Efesios capítulo 3, y dice, el texto de hoy, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. ¿A quién le está dando a conocer la Iglesia el misterio? A las regiones celestes. No está hablando solo que sí, obviamente, ¿no? Que Dios nos llama a la gran comisión a compartir. Es a través de la... Es que es... ¡Boom! Dios usa la Iglesia para dar a conocer a las regiones celestes, a los ángeles, a los principados y a todos, el misterio. Es tremendo. Y nosotros a veces, claro, vivimos aquí, hemos creído, etcétera, pero no sabemos hasta qué punto esto es potente. Estamos dando a conocer a las regiones celestes de que Cristo ha muerto, ha resucitado y ha establecido un nuevo pueblo, que no viene por sangre, ni por carne, ni por herencia, que es por medio de la fe. Y eso es tremendo. Así que se dice que todos los caminos llevan a Roma, pero Pablo nos dice que no nos dice que sea prisionero de Roma, sino prisionero de Cristo. Y no todos los caminos llevan a Cristo. Sin embargo, Cristo sí es para todos los caminantes, hoy. Así que si nunca has recibido una carta desde la prisión, aquí tienes una. Firmada por el Espíritu. Hermanos, así que mucho ánimo, tenemos que seguir adelante. Siempre, pero sabiendo esto, que es Dios el que ha pagado el precio por nuestro pecado. El que hemos cometido, el que cometemos y el que cometeremos. Pero son 4 días aquí y vamos a estar con Él para el resto de la eternidad. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Padre, te quiero dar las gracias por tu Evangelio. Gracias por tu presencia aquí. Gracias por tu poder en las Escrituras. Que cómo tú estás obrando independientemente de nosotros. Nosotros a veces queremos, por nuestras propias fuerzas, pero nos damos cuenta que somos débiles y vemos cómo tú permaneces, cómo tú eres fiel a tu propia palabra. Si tú has dicho una cosa, la cumples independientemente de nosotros, y realmente esto es un gozo enorme. Así que te pido que tengas misericordia de nosotros, de nuestras caídas, de también nuestras tendencias, que tú nos llenes de tu paz, que realmente podamos verte como Padre, como amigo, como Rey, que nuestro amor a ti sea por encima de todas las cosas, que tengamos en la perspectiva la vida eterna, no la vida que está aquí, que miremos más allá. Te pedimos que por el Espíritu Santo nos hagas entender las Escrituras también, cada día, y nos hagas levantar de ese sueño, ¿no? Que muchas veces nos vemos también involucrados, poniendo los ojos en Cristo, el autor, el consumador de la vida, y que otros lo puedan ver, que podamos ser de testimonio aún en las situaciones más complicadas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.